Bueno, buenos días a todos los que quedamos, ¿no? Un sábado por la mañana. Bueno, hemos preparado junto con Eva y con Carlos un resumen de lo que se comentó hace un par de días, en plan muy tabla. Luego, sobre todo, es para acordar que estamos de acuerdo con los puntos que se han decidido y luego, a partir de aquí, ya empezar a trabajar en el documento. Aquí veis un poco la tabla de contenidos de la presentación. Hablaremos selección del donante. Primero, criterios de selección donante en muerte encefálica, criterios de selección del páncreas en asistolia controlada. Aquí cambié, ¿os acordáis que el documento del 2018 ponía tipo 3 de clasificación de Maastricht modificado de Madrid? Ahora es tipo 3 y tipo 5 de clasificación de Maastricht. Luego, criterios que contraindican, factores de riesgo y, finalmente, la última diapositiva es un resumen de las modificaciones de este año en relación a las de 2018. Vale, aquí veis, son diapositivas que están muy llenas de letra, pero bueno, es básicamente un resumen de los puntos tratados. Primero, edad. Acordaros que cambiamos la edad. El donante ideal lo fijamos en menor de 55 años sin ningún factor de riesgo asociado y entre 55 y 60, valoración individual por el grupo de trasplante, ¿vale? Que aquí, bueno, se tendrá en cuenta pacientes de lista de espera, no es lo mismo tener grupo 0 que tenemos 20 a grupo A que tenemos 1, etcétera, etcétera. En cuanto al peso, en donante pediátrico, que, bueno, David lo comentaste, ¿no? Normalmente nos ofrecen solo el páncreas porque el pediátrico, el riñón, tiene prioridad para el niño, pero bueno, fijamos el punto en 30 kilos, entre 15 y 30 kilos, valoración individual también por el grupo trasplantador, ¿vale? Teniendo en cuenta todos los factores de logística. Y luego, importante también comentar con los cirujanos pediátricos, cuando nos ofrecen un donante pediátrico, a ver si podemos valorar pues, que nos den toda la arteria hasta el patch aórtico, que esto yo creo que será difícil, pero bueno, lo podemos intentar. Y luego, en cuanto a IMC de donante adulto, hemos fijado en 30, antes también era 30 para el donante en muerte encefálica, y a partir de 30, entre 30 y 35, también valoración individual, aquí también dependerá de si el donante es hombre o mujer. Añadimos incorporar la medición del perímetro abdominal del donante y luego también añadimos la medición de cintura-talla, que tanto Paco como Tony Amor pusieron el punto de corte en 0,5. Es decir, por encima de 0,5 ya consideramos que es obesidad. ¿Verdad, Paco? Más o menos, ¿no? Bueno, esto lo podemos cambiar si queréis. Cómo se valora el índice, que es el decúbito, 0,5 vas a desechar muchos. Yo creo que tenemos que subir al 0,6. 0,6, vale, pues lo cambiamos. Hablé con Tony y él coincidía conmigo. Perfecto. Lo importante de todas maneras es tener la cintura. La cintura. Claro, porque una cintura por encima de 102 en un varón claramente te habla de obesidad cervical. Vale. ¿Tú crees que podemos fijar, pues esto, ¿no? Un valor para... 102 en el varón, perfecto. ¿Y mujer? Y en mujer te vas a 88. 88, vale, perfecto. Luego, los siguientes puntos se mantienen igual: no antecedentes personal de diabetes, no trauma pancreático, no antecedentes de pancreatitis aguda o crónica, tampoco antecedente de etilismo crónico y no antecedentes de cirugía pancreática. La esplenectomía previa, considerada previa años antes, no es contraindicación absoluta y se debe valorar durante la cirugía del donante. Insistimos mucho también en la estabilidad hemodinámica, evaluar el tipo de drogas vasoactivas, dosis y tiempo de administración. Aquí, bueno, Fran nos presentó, ¿no?, que el uso es vasopresina por encima de noradrenalina, fenilefrina e intentar evitar la dopamina, porque sí, aquí hay evidencia de que se asocia a peor pronóstico. Luego aquí también modificamos el punto de parada cardiorrespiratoria en 20 minutos, por encima de 20, de nuevo valoración individual por el grupo trasplantador. Y también es importante desde la ONT, si podéis darnos tiempo de duración de PCR, también si se han realizado maniobras básicas o maniobra avanzada, y luego también la duración del periodo de hipotensión posterior, que realmente hay grupos que les preocupa más, no que el donante haya tenido parada cardiorrespiratoria, sino que exista un periodo de hipotensión prolongada en el tiempo que también pueda afectar la viabilidad del injerto. En cuanto a parámetros funcionales, de alguna manera, para valorar la repercusión en el injerto de esta parada cardiorrespiratoria, en cuanto a la creatinina, preferencia inferior a 2 y luego siempre evaluar la curva evolutiva en descenso. La bioquímica hepática yo creo que también nos da bastante información del daño isquémico.
al final del diagnóstico inferior a 3 veces el valor normal. Y en cuanto a amilasa y lipasa, esto sí que cambiamos, eliminamos lo de inferior a 3 veces el valor normal, porque aquí se demostró que la hiperamilasemia leve o moderada del donante, en ausencia de datos clínicos, radiológicos o macroscópicos que sugieran pancreatitis o daño pancreático, no es contraindicación para el trasplante de páncreas. Y no hay un punto de corte que contraindique la donación. O sea, también deberemos de evaluar de forma conjunta con otros factores. Incluir la lipasa, la medición de lipasa de forma sistemática, desde la UNET, a ver si también lo podéis implementar. Casi quitaría al principio de la hiperamilasemia el adjetivo de leve o moderada por ser consistente con el último, Vale. con la última coletilla. Si no hay punto de corte... Perfecto. Me parece bien. Y luego valorar días de UCI y curva evolutiva, lo que hemos dicho, de bioquímica, hepática y pancreática. En relación a días de UCI tampoco hay nada escrito, pero bueno, cuantos más peor. Minimizar el tiempo de isquemia fría, aquí hemos fijado el punto en 12 horas. Y luego también hemos añadido que, aparte de la ecografía, intentemos solicitar un TAC toracoabdominal a todos los donantes. Quería insistir en que tanto la obesidad troncular como el traumatismo pancreático o la sospecha de una pancreatitis isquémica, las tres cosas podemos tener información muy interesante con el TAC toracoabdominal. Seguro. Estoy convencido de que aceptaremos más páncreas si tenemos un TAC toracoabdominal o un TAC al menos de abdomen hecho en fase arterial y portal. Nos va a dejar tranquilos en cómo está devascularizado el páncreas, en si hay mucha grasa de obesidad clara. Es decir, insisto en que creo que deberíamos ir por ahí porque creo que no va a ser un criterio para desechar páncreas, sino para aceptar más páncreas. Y luego yo también... sí. Respecto al tiempo de isquemia fría, se discutió también si diferenciar entre muerte encefálica y asistolia. Sí, es que No sé. ahora esta primera parte es muerte encefálica, la siguiente Vale, día pues perdona, asistolia. que he Sí. llegado tarde y no me he enterado. Gracias. Y luego lo que comentabas del TAC, yo creo que también es importante para descartar tumores, que ahora mismo estaba hablando con el doctor Peri de urología, me decía que uno de los últimos donantes, tumor de apéndice. Es decir, retrasa mucho, tumores de pulmón son bastante frecuentes, esto retrasa mucho la extracción porque tienes que avisar al patólogo, o sea que ya verás cómo será productivo para todos. No sé si, porque se dice parámetros morfológicos, pero no dice si es... Yo creo que sería bueno colocar ¿Apuntar? altamente recomendable para que haya una fuerza de consenso de todos, que podamos pedirlo y sea más fácil gestionar dentro de los hospitales. De otra forma queda como una idea, no, sino como que es altamente recomendable que haya esta prueba diagnóstica. Vale, perfecto. ¿Y creéis que vale la pena apuntar lo que tienen que ver? Es decir, no solo el páncreas, sino descartar... Podemos llegar a un consenso, compartir una hoja de qué cosas, aunque los radiólogos tienen su forma de analizarlo, pero llegar a un consenso de qué necesitáis más como equipos quirúrgicos y... En fase arterial y portal, porque si hay una hepática derecha nos ahorramos 1000 kilómetros de viaje. Vamos a ver, yo me he hecho un viaje de 1000 kilómetros para que me diga el equipo hepático que, aunque sea consensuado que se puede cortar la arteria, la realidad es que llega allí, hay una arteria hepática importante, lo comentamos y me cojo la maleta y me vuelvo. Ya. Entonces eso también nos permite. Es fase TAC abdominal en fase arterial y portal, lo que hay que hacer. Vale. Fundamentalmente para ver, tú lo has dicho, para ver tumores, porque si hay lesiones y pueden ser aliados. Vale. Eva. Nada, solo quizás se podría añadir en el consenso como una especie de checklist con estas cosas nuevas que se ha incorporado y luego no sé, lo que Perfecto. comentemos después, y luego en el TAC poner unos ítems que tendría que informar el radiólogo, que luego igual no se tiene ni siquiera el TAC, eso es cierto, pero si vamos instaurando ya la idea de que esto habría que hacerlo, a lo mejor cada vez los grupos toman más conciencia de esto. Lo del checklist me parece perfecto, ¿eh? Porque así, bueno, es una manera de presionar. Vale, luego aquí también añadimos el análisis de la hemoglobina glicosilada, sobre todo en aquellos donantes que están con insulina. Lo acepto y nos parece muy bien, pero la facilidad de hacerlo por vía periférica, por punción periférica, sé que muchos equipos de endocrino lo tenéis, pero lo tenéis para la consulta y para otros menesteres, no para dentro de la UCI.
Entonces hay que generar un acuerdo para que se pueda facilitar eso, pero yo creo que se puede poner por vía periférica, no sé cómo se defina, en alguna forma que, porque por vía de laboratorio creo que tarda 2 días en tener el resultado, por laboratorio. No, es una bioquímica teóricamente tan rápida como la glucemia. Y lo saca el laboratorio, vale, bueno, pues... Hay muchos centros que existe un point of care donde está accesible con capital. Pero no está siempre en la UCI. No siempre es la UCI, tiene razón. Pero el laboratorio, igual que se cursa una glucemia, se cursa una glicada. Esto hoy es bastante rápido. El problema es que sea fin de semana. Hay algunos centros que incluso no te hacen ni pasan fin de semana. En esos casos, pues, como hacemos siempre, a ver qué... Exacto. Pero yo creo que es una herramienta que vale la pena insistir y crear esa... Pero ponerle en qué características o en todos. No, Yo- de forma sistemática. Yo lo haría, ¿De acuerdo? pues yo sí. Ponerlo de En forma hiperglucemia sistemática de los estrés. pacientes con... Hiperglucemia de estrés. Claro. Con hiperglucemia y requerimientos de insulina. El que está normoglucémico no lo necesito. Ponerle un apellido, porque Vale. si no queda una obligación que no se va a hacer. Hiperglucemia de estrés. Muy bien. Vale, seguimos. Luego aquí añadimos la causa de muerte, que en el documento previo no estaba, no estaba incluida. Traumatismo es óptimo y AVC en donante joven es bueno. Importante también optimizar el donante, ¿no? David, esto lo comentabas tú, intentar disminuir toda la hipernatremia, que esto sí que es factor de riesgo, manejo intensivo en la UCI para mantener el estado hemodinámico, valorar el uso de vasopresores, como hemos comentado, y luego también el uso de nutrición enteral versus, antes que la nutrición parenteral. Y luego todo esto que también David nos lo presentó, aquí he puesto las referencias, que son los documentos de consenso, ¿vale? Que es bastante, bastante intenso. Ausencia de enfermedad infecciosa tumoral transmitible y además yo creo que esto también va cambiando con el tiempo, ¿no? Vale. Ahora ya pasamos a los donantes en asistolia controlada, clasificación de Maastricht tipo 3 y tipo 5, que 5 es la eutanasia. Primero, mismos criterios que acabo de comentar que donante muerte encefálica, pero de forma selectiva en este tipo de asistolia controlada, intentar hacer siempre preservación con PAN, con preservación abdominal normotérmica. Y aquí tenéis los parámetros de donación que no han cambiado mucho. Hemos considerado el tiempo de isquemia caliente total de menos de 60, el tiempo de isquemia caliente funcional de menos de 30. En cuanto baja la presión a menos de 50-60, previa a la limitación del esfuerzo inferior a 60. Y aquí sí que hemos modificado el tiempo de isquemia fría, que en casos de que se haga la extracción superrápida, que algunos grupos, ¿verdad? Había algún grupo al inicio del programa que sí que utilizó donantes de extracción superrápida a menos de 8 horas y en los casos de normotermia, pues menos de 10 horas. Y, como siempre, intentar minimizar tiempos de isquemia. Los parámetros funcionales, esto cambia un poco, pero bueno, es lo mismo que el hígado. Bioquímica renal, la creatinina, menos de 2 y al final menos de 2,5. Las transas, menos de 3 y al final menos de 4. Aquí también hemos cambiado lo de la amilasa y lipasa, o sea, intentar añadir lipasa junto con la amilasa, que no hay punto de corte y que hay que valorar en conjunto. Valorar también días de UCI y curva evolutiva, esto es lo mismo. Y luego correlación con otros datos de fallo de órganos y riesgo de daño pancreático, que son el lactato, la presencia de parada cardiorrespiratoria previa, las dosis de vasopresores, la función renal de las transaminasas, que es un resumen de estos parámetros funcionales que acabo de comentar. Cuando hablas de la curva enzimática pancreática, ¿cuándo desechamos el páncreas? No hay punto de corte. Pero si la curva enzimática tienes unas amilasas, me invento, 50, 200, 800 en nuestros cortes, Ya. ¿lo desechamos? A ver, aquí yo creo que hay que valorar conjuntamente. Si las transaminasas suben en lugar de bajar, te lo tienes que pensar. Si ves que la creatinina disminuye, transas también bajan y la amilasa sube un poco, depende del aspecto macroscópico. Yo creo que al final hay que valorar en conjunto. Pues puesto en la curva enzimática, o sea, la curva del hígado, 3 veces lo normal, en cambio en el páncreas no podemos. No, porque habíamos puesto inicialmente 3 veces, pero esto no hay evidencia y como hay mucho, se ha visto que no tiene correlación. Cuando hicimos revisión de la literatura, se han puesto páncreas con amilasas de 800, 900 y han ido bien. Sí, pero en muerte encefálica, no en curvas que van subiendo las amilasas. Yo creo que hay que ver conjuntamente con todo, con aspecto macroscópico. Y otro punto aquí también, que esto no lo hemos añadido, pero que al final tendrá que valorarse, es
funcionamiento de la bomba, que nosotros ahora en el hospital lo llevan las perfusionistas, con esto hemos mejorado mucho tiempo. Si hay inestabilidad del donante cuando estás haciendo la extracción, si realmente requiere muchos concentrados, pérdidas hemáticas. Bueno, esto al final no está puesto aquí porque es bastante, depende de cada centro, pero al final es una valoración en conjunto de todo y sentido común. Vale, y criterios que contraindican la donación: trauma pancreático, pancreatitis activa o crónica, hipotensión, esto es lo de siempre también, bueno, hipotensión prolongada, hipoxemia grave, parada cardiorrespiratoria. Si la PCR previa a la donación no presenciada, más básica, más avanzada, es más de 20 minutos, hay que valorar individualmente, porque esto sí que es verdad que a veces te encuentras que desde coordinación te dicen parada de 30 minutos y tienes unas tranzas que no se han movido prácticamente, o parada de 25 y tranzas de 400, o sea que al final hay que valorar individualmente. Intentar, bueno, que el sodio sea por debajo de 160, por encima de 160 ya hay riesgo. Evidentemente, arteriosclerosis grave, importante infiltración de grasa, edema pancreático que no responda a la infusión de albúmina y manitol. Y luego ya, cuando encontramos tumoraciones pancreáticas, ¿no?, como Alejandro que nos enseñó fotos hace un par de días, o lesión del injerto que comprometa la viabilidad. En cuanto a variables arteriales, si tenemos el TAC, esto lo podemos plantear con tiempo y comunicarnos con el equipo de hígado si es distinto, a ver cómo hacemos la extracción para que no se pierda ningún órgano. La intoxicación de monóxido de carbono, esto sí que se ha relacionado con pancreatitis y es causa de contraindicación. Y luego, como comentabas, David, ¿no?, está claro que cuando hay antecedentes de melanoma, linfoma, cáncer de pulmón o coriocarcinoma, esto es contraindicación absoluta para la donación de cualquier órgano, entiendo. Casi quitaría el punto 12, ese filtro lo pasa el donante, ¿no? Vale. Sí, exacto. Yo creo que es que aquí también habría que poner que el cáncer activo presente, porque esto se refiere al antecedente de más de 5 años, pero el cáncer activo actual es una contraindicación que excepto algunos, pero digamos cáncer activo diseminado es contraindicación. Vale. Si quieres ponerlo. Pero eso es a nivel de donante. Yo creo que está bien puesto, ¿no? La guía de calidad abajo, pues Sí, que cada cual mire y haga una referencia. Vale, pues lo unificamos como en la primera diapositiva, ¿no? Consultar guías. Vale. Y finalmente, factores de riesgo: edad mayor de 55 años, IMC por encima de 30, en el adulto, en el pediátrico inferior a 30, accidente cerebrovascular como causa de muerte, cuando esto va con hipertensión arterial, cautela, y en el caso de anoxia o PCR, individualizar, pero ninguna causa excluye per se. Bueno, donante con arteriosclerosis, también depende de si afecta a la arteria que vas a utilizar para el implante. Transfusiones masivas, esplenectomía por un trauma reciente, esto lo apuntaba Alejandro, ¿no? No es lo mismo un trauma anterior que cuando es un traumático que tienes que hacer una esplenectomía, que puede ser que haya lesión del páncreas. Luego, todo la anatomía aberrante de arteria hepática, que no insistiré, pero que tenéis el documento de consenso que está publicado en la ONT, que explica la técnica de extracción conjunta de páncreas y de hígado. La estancia hospitalaria prolongada, bueno, hay que valorar también caso por caso, pero más de 10 días parece que también puede estar relacionado con peor pronóstico. Elevada necesidad de drogas, PCR por encima de 20 y tiempos de isquemia superiores a lo que habíamos fijado, superior a 12 horas en muerte encefálica, más de horas en DAC. En cuanto a requerimientos de insulina, aquí he puesto lo de valorar la hemoglobina glicada y valoración conjunta. Y luego también se demostró que el consumo de alcohol, tabaco y tóxicos no es un factor determinante por sí solo. Yo creo que falta bibliografía, porque donantes con cocaína seguro que no van igual que donantes que no consumen. Pero bueno, no hay mucha evidencia, la verdad. Lo que hay es la evidencia americana de todos los del fentanilo, que es, Sí. no sé si es lo mismo el fentanilo que la cocaína aguda, intensa en una fiesta. Es diferente. Claro, y no es lo mismo consumo de cocaína de forma habitual que puntualmente el fin de semana, ¿no? Y el efecto vasoconstrictor de la cocaína no es igual que el del fentanilo. Ya. Porque el fentanilo no contraindica donación, ¿no? Según tengo entendido. No, por esto. Que están. Ya, por esto. Eso no lo quitan porque tienen todo la... Ya. Vale, y estas son el resumen de las modificaciones, que esto lo podríamos también incorporar en el checklist que comentaba Eva, con los puntos que hemos añadido. Edad, ¿vale? Recordar punto de corte 55 años, incorporar perímetro de abdomen y medición cintura-talla, esto cambiaremos el valor por 0,5 por 0,6. La PCR lo hemos puesto en 20.
El valor de amilasas no hay punto de corte que contraindique la donación y deberemos de valorar todo en conjunto. Incluiremos la lipasa de forma sistemática al estudio, minimizar el tiempo de isquemia fría a la medida de lo posible, incluir el tacto abdominal como prueba de imagen previa a la donación de cualquier donante, sea en muerte encefálica o en asistolia, solicitar la hemoglobina glicada en los casos de hiperglucemia y requerimientos de insulina, la causa de la muerte, que ya sabemos que el traumatismo es el donante perfecto, optimizar todo el manejo del donante y luego, bueno, valorar. A ver, es verdad que aquí hemos puesto tumoración pancreática, pero al final es revisar todo el abdomen para descartar otros tumores que de vez en cuando nos encontramos. Las lesiones del injerto se valorarán por cada equipo y de alguna manera hay que descartar que comprometa la viabilidad. Variantes arteriales, si tenemos el TAC, se podrá comentar con el equipo de extracción y, como decías tú, si tienes que viajar 1000 kilómetros lo puedes hablar antes y si no te vale la pena no viajas y así también ahorramos dinero, ¿no?, que pagamos todos. Intoxicación por monóxido de carbono es contraindicación absoluta y antecedentes de melanomas, bueno, enfermedades infecciosas. No hemos hablado de virus B, CHIV, que eso también hay todo un documento de consenso. Y finalmente, las máquinas de perfusión y la integración de estudios histológicos y metabólicos, que es una opción de futuro que creo que debemos subirnos al carro, ¿no? Ayer estuvimos hablando con Ramón y con Eva y a ver si podemos poner en marcha algún tipo de estudio prospectivo clínico. Perdón, solo quería preguntar, en el documento que se pasó a los grupos de trasplante que pasó del VIH, no se hablaba de páncreas, porque hay muy poca experiencia. ¿Vosotros consideráis que si hay un donante VIH que vamos a empezar a tener, no habría problema en poderlo ofertar para trasplante de páncreas o creéis que no? Lo dejo, o si queréis valorarlo, porque eso seguramente van a empezar a llegar y algunos son donantes jóvenes. ¿Donantes positivos, receptor negativo? No, donante positivo, receptor positivo. Que hay pocos, no donante positivo a receptor negativo. Por mí, sí. ¿Ningún problema? ¿Positivo? Positivo está. Positivo, sí. Hay yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que va a ocurrir en ninguna ocasión. ¿Vale? Pero mejor, Pero que estaríamos de acuerdo. mejor que quede puesto, yo creo que es mejor que quede descrito para que, porque antes estaba en contraindicación absoluta, el C y el HIV. ¿Por qué no va el páncreas en ¿Por qué no se ha puesto? No, porque se hizo a los equipos que más experiencia tenían, que se hizo el corazón, hígado y riñón, pero no se hizo, creo que no hubo entrevista, lo de ayer con Miró y en lo que él presentó ayer, yo recuerdo que cuando lo hicimos la encuesta no se habló a los equipos de páncreas, porque creo que solo el grupo nuestro había hecho 2 receptores de VIH, de donante negativo, pero receptores de VIH solo nosotros teníamos. No sé si haya algún otro equipo con trasplante de páncreas en receptor HIV positivo. Sí. ¿Cuántos tenéis vosotros? Sí, son pocos casos. David, nosotros hemos trasplantado 2 HIV positivos, uno hace tiempo y el último que se hizo hace 3 días es el que teníamos en lista, un grupo A. O sea que sí que los hay. Y tenemos 2 más. Y es verdad que si los donantes son jóvenes, a ver, Claro, es el cambio. Lo que pasa es que no se hizo la encuesta a los equipos de trasplante quizá porque la N era muy pequeña y se hizo ese sesgo en ese análisis. En cualquier caso, si no se excluye, no está excluido que sea donante VIH positivo, con lo cual se supone que se acepta, ¿no? Claro, pero como antes sí tenía escrito que no vale la pena. De todas formas, yo creo que en el documento de consenso que ha mandado la OMC, esto da, o sea, no es que ponga que no se puede la donación pancreática, es verdad que como que no lo especifica, pero que no pone, no se hará valoración de extracción de estos órganos. ya, siempre es mejor que se especifique si creemos que lo tenemos que hacer, porque si no. Yo digo porque los equipos coordinadores de los centros donde está el donante es donde es quien tiene que hacer la oferta. Si no está especificado, luego igual no hacen la oferta de páncreas. Ese es el problema, no es entre nosotros en aceptarlo, es que la oferta llegue. Y por eso yo creo que para que la oferta llegue a la ONT, el equipo coordinador del hospital de Elche tiene que saber que se acepta. Vale, perfecto. Pues si no hay ningún comentario, ya hemos terminado la parte del donante. Vale, agradecería a todos los que habéis participado que nos enviarais el texto
y luego lo vamos a integrar, bueno, la parte de cada uno y hacer un documento de consenso que quedará súper bien. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberme encargado llegar al consenso sobre los criterios de selección del receptor de trasplante de páncreas. El agradecimiento al grupo que hemos integrado este equipo, que hemos trabajado mucho. Y Antonio y yo finalmente fuimos los coordinadores y los que estamos encargados de presentar las opciones finales. Este es el índice de la presentación. Empezar diciendo que más que establecer nuevos criterios, que en algunos casos sí los hemos modificado, fundamentalmente hemos reformulado algunos que ya estaban escritos. No pasa. Vale. ¿Y por qué actualizar el consenso? Bueno, porque hay una mayor y mejor supervivencia del injerto y del paciente, porque han disminuido las complicaciones quirúrgicas, porque hay una mayor edad y más comorbilidades de los candidatos, porque se han expandido los criterios para los pacientes con diabetes tipo 2, porque nuestros receptores son más obesos y tienen más riesgo cardiovascular y porque hay necesidad de optimizar los resultados y la utilización de órganos. Por tanto, actualizar este consenso va a ser clave para seleccionar mejor, optimizar resultados y utilizar adecuadamente un recurso limitado. No pasa. Vale, el anterior, has pasado dos. Vale, ¿y cuál es la situación actual del trasplante de páncreas en el mundo? Bueno, pues tenemos claro que el trasplante de páncreas-riñón continúa siendo la modalidad predominante, que aunque la indicación principal son pacientes diabéticos tipo 1, la indicación de diabéticos tipo 2 ha aumentado hasta un 26% a nivel mundial y sobre todo en el registro de Estados Unidos. La supervivencia del injerto pancreático y del injerto renal es excelente. Hay que tener en cuenta que nuestros receptores existe una elevada prevalencia de pacientes con sobrepeso, especialmente para el grupo de páncreas after kidney, que esos ya tienen obesidad grado 1, y en segundo lugar para el trasplante páncreas-riñón. Por tanto, hay una mejora sostenida de los resultados del injerto. Se han expandido las indicaciones a los pacientes diabéticos tipo 2, ha cambiado el perfil del receptor, de forma que tienen más edad, más comorbilidad, más obesidad. Y estos son los resultados globales del trasplante de páncreas en España, que se ha mantenido estable en los últimos años. Se ha producido un incremento de la donación en asistolia, excelentes resultados de supervivencia del paciente, del injerto renal. Ha aumentado la edad de los receptores y, bueno, en el último gráfico se representan los 13 centros que realizaron trasplante de páncreas en el último año. Y ahora voy a ir analizando los distintos criterios de selección del receptor, comparando lo que había en el 2018 y lo que hemos decidido reformular. En el 2018 se hablaba de enfermos con insuficiencia renal crónica por diabetes tipo 1. Aquí, bueno, se establece que es una indicación los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, remitiendo para valoración desde que tienen un filtrado inferior a 30 mililitros minuto y deben de ser incluidos en lista de espera a partir de un filtrado glomerular inferior a 20. La segunda indicación era pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que se analizarán individualmente, y aquí se mantiene reformulándolo con pacientes con diabetes mellitus tipo 2 seleccionados según perfil metabólico. La edad se establecía menor de 55 años y aquí la hemos aumentado hasta menor de 60 años, valorando siempre individualmente a los pacientes mayores según la fragilidad, el estado funcional, la sarcopenia, el estado nutricional y la comorbilidad acumulada. Tenía que existir ausencia de vasculopatía periférica y coronariopatía grave, lo cual se mantiene siempre que no sea corregible.
Se mantiene el criterio de ausencia de neuropatía motora o autonómica incapacitante. Se mantienen los criterios habituales para trasplante renal, indicando que la causa de enfermedad renal crónica no tiene que ser necesariamente nefropatía diabética si el paciente tiene una diabetes insulino dependiente. En el documento de consenso del 2018 se hablaba de ausencia de trastornos psiquiátricos o psicológicos graves y aquí hemos puntualizado no controlados que puedan comprometer la adherencia terapéutica y capacidad cognitiva y psicológica. En cuanto al páncreas after kidney, los pacientes se incluían pacientes diabéticos tipo 1, hemos puntualizado que también pueden ser diabéticos tipo 2 seleccionados. Respecto al criterio de trasplante renal previo de donante vivo o donante fallecido, especificamos que este debe de ser funcionante y que debe de estar estable, que tiene que haber fallado el injerto pancreático después de un trasplante simultáneo páncreas-riñón, lo cual se mantiene, y la tolerancia al aumento de inmunosupresión se ha reformulado, indicando que la indicación es que haya un bajo riesgo quirúrgico infeccioso y capacidad para tolerar la intensificación de la inmunosupresión. Respecto a la función estable del injerto, que se requería un filtrado glomerular mayor de 40, según las últimas evidencias y un artículo publicado, establecemos mayor de 40 a 45 como criterio preferente, puntualizando que debe de evitarse si existe un deterioro progresivo, proteinuria significativa o rechazo renal previo reciente. Debe de considerarse el trasplante páncreas after kidney precoz si este es primario, antes de un año tras el trasplante, y si lo que estamos hablando es de páncreas after kidney, si retrasplante pancreático tras un trasplante simultáneo páncreas-riñón, si se ha producido una pérdida precoz, preferiblemente llevar a cabo un retrasplante inmediato, y si la pérdida es más tardía, pues el retrasplante diferido después de hacer una valoración inmunológica completa. En cuanto a la indicación, el riesgo cardiovascular y vascular periférico debe ser aceptable. En cuanto, perdón, vuelvo ahí. Sí. Vale. Perfecto. He puesto preferible porque sería la opción ideal, pero claro, si hay otros pacientes en lista, pues está claro que van a ir. Sí es real, ya. Sí, pero bueno, este es como es el apartado de páncreas after kidney, o sea, de claro. Nosotros hemos hecho un retrasplante urgente. Lo hicimos, un código cero. Pero yo creo que está bien porque luego en tu centro le da la prioridad que requiera, ¿no? Me estoy refiriendo nacional. A un trasplante que se pierde el órgano por una trombosis del día más 4 y lo ponemos y lo trasplantamos el día más 8. Eso lo hemos hecho. Y ha ido bien. Pero a mí me parece que suman muchos factores de riesgo en ese paciente. Y lo que hacemos habitualmente, que llevamos más
trasplante que lo ponemos relativamente pronto en lista de espera para un nuevo trasplante. Antes de los 3 meses que se recupere el enfermo, no lo vamos a poner. A partir de los 3 meses lo estamos poniendo. Hemos puesto algunos en una lista de espera normal para un retrasplante. Tampoco son tantos. Perdón. El tema es que con los donantes actuales me pregunto el impacto sobre el infarto renal. Si tienes el donante de 50 años, asistole tipo 3, que igual te hace una DGF, si la tienes que retransplantar a la semana y le hacen un retrasplante con el impacto, no has tenido tiempo de evaluar cómo ha quedado la función renal, lo que poníamos en la parte anterior. Pero por eso tienes que mirar la función renal, la estabilidad, la proteinuria y no tienes tiempo de mirar. Pedro, no estoy defendiendo ese apartado. Ese trasplante que te digo se hizo exactamente en el 2003. No estoy hablando de eso. Nosotros no creemos que sea la mejor opción para estos enfermos. Creemos que la mejor opción para este enfermo, que habitualmente pierde el páncreas, no pierde los 2 órganos habitualmente a la vez, es... Creemos que lo más adecuado para estos enfermos es que salga del trasplante, salga con su riñón habitualmente, se recuperen y pasado un tiempo no menor de 3 meses, porque si no las condiciones técnicas no son las más adecuadas, a partir de ahí lo ponemos en lista de espera y lo retrasplantamos con la misma priorización que tenemos cualquier retrasplante. He puesto un umbral, 3 meses, que a mí me parece bien. ¿Alguien haría antes de los 3 meses? ¿El trasplante? Bueno, es que se puede hacer 10 Tampoco hay. después del primer trasplante. Sí, pero que eso creo que es añadir 2 intervenciones quirúrgicas muy seguidas y que conste que tenemos un caso que fue bien y que sigue yendo bien. Bueno, pues si no, directamente quito esa indicación porque puede llevar a conflicto y ya está. A ver si lo entiendo. Hacemos un trasplante, se tapa la arteria, lo reoperamos, le quitamos el páncreas, lo ponemos en lista y el día 8 lo retrasplantamos. Yo no estoy por 3 esa... intervenciones, 4. Que digo que no estoy en en ese... 2 semanas. Esa cavidad abdominal a mí me pone de los pelos de punta. Meterme a operar, arteria operada, inflamada, con toda esa zona afectada quirúrgicamente, yo esperaría 6 meses para operar o trasplantar a ese paciente para con las condiciones lo menos fibróticas e inflamatorias posibles. Estoy de acuerdo. Hacerlo inmediatamente en un trasplante vital, en un hígado, corazón y pulmón, no digo que no, pero en un páncreas que el riñón funciona y que hemos de intentar que ese riñón se recupere después de la agresión de un páncreas, 2 o 3 intervenciones, yo no correría, ¿eh? Pero que lo he dejado claro, es decir, Pues, que lo hemos hecho, sí, que estoy a favor de eso, no. Y hay que esperar mínimo 3 meses, pero yo no correría. Y habitualmente nos los ponemos en lista de espera hasta los 6 meses. Que se hiciera en algún momento y que fuera bien un caso no significa que sea una buena estrategia, porque sumar reintervenciones, como tú bien sabes bien, no es bueno para el paciente en ninguna circunstancia. Con lo cual, retrasplante inmediato, código 0, no me parece, no lo veo. Y lo hemos hecho, pero no lo veo, lo siento, es como lo veo. Y la otra opción es cuánto esperar. Desde luego no antes de 3 meses lo metería en lista de espera, de ninguna de las formas. Y casi seguro, mientras que se reevalúa y demás, van a pasar 6 meses, que es lo habitual en nuestra serie de retrasplantes. Eso es lo habitual. Claro, es que no es lo mismo que tú hagas una trasplantectomía inmediata porque se ha perfundido mal a que le hagas la trasplantectomía al cabo de 15 días, que tienes la pancreatitis, toda la inflamación cambia mucho, el escenario quirúrgico cambia mucho. Pero esto segundo lo más frecuente es la primera semana. Esto, lo más frecuente es primera y semana post-trasplante. Difícil de... Bueno, pues ¿no? se elimina esa indicación. Exacto. Yo creo que no hay consenso. Se elimina la indicación y ya está, ¿no? Listo. Vale. Ahí se nota que no ha intervenido un cirujano, ¿eh? Al Claro, hacer esta claro, recomendación. está claro. I'm sorry, pero this is- Bueno, respecto al páncreas aislado, pacientes diabéticos tipo 1 o tipo 2 seleccionados. Y bueno, el documento de consenso hablaba de las descompensaciones metabólicas que gracias a nuestro endocrino hemos redefinido como hipoglucemia problemática grave, 2 o más episodios al año, extrema labilidad glucémica o miedo importante con conductas desadaptativas y o episodios recurrentes de cetoacidosis diabética, 2 o más episodios al año. Vale. Soy muy pro tipo 2, pero en el páncreas aislado es realmente donde no veo ninguna indicación para el tipo 2. Lo que pasa es que en todos los en el registro de Estados Unidos y demás también contemplan la opción, pero es muy bueno, americano. es cierto que es decir, que se tiene que juntar la indicación de que sea diabético tipo 2 y que se comporte como un tipo 1, con descompensaciones metabólicas definidas por esto.
Entonces, eso es. Vale. Es que no lo saben ni los endocrinos. Es que es un concepto que está cambiante y no es fácil de etiquetar, que es lo que yo quise transmitir en mi presentación. Y aprovecho que tengo el micro en la mano para decirte un matiz semántico que te iba a decir antes. El diabético tipo 2 insulino dependiente en insuficiencia renal terminal no es un concepto válido, porque todos los que son insuficiencia renal terminal van a llevar insulina para su diabetes. El concepto correcto es insulinopénico. Así minimizamos errores. Es una chorrada de endocrino, sí, pero bueno, pero se cambia. mejor ponerlos. Se puede cambiar por insulinopénicos y ya Sí, está, ¿no? ya está. Diabetes insulinopénico. Sí, es lo correcto. Respecto a la ineficacia... Pilar, perdona, yo quería comentar una cosa. Nosotros hemos tenido algún caso de PTA en una chica con problemas de insulina exógena con anticuerpos o intolerancia o que no tiene absorción subcutánea y que hay que poner acceso intravascular y tal. Son casos muy raros, ¿no? Pero quiero decir, dejar abierto la posibilidad de algún caso de ese tipo. No sé cómo escribirlo, pero... Como pone además seleccionados. ¿no? Vale. O imposibilidad de control de la diabetes por las técnicas habituales, o no sé. Respecto a la ineficacia constatada del tratamiento, bueno, pues hemos puesto fracaso documentado de tratamiento intensivo, incluyendo sistemas híbridos. El filtrado glomerular, que esto el otro día discutimos, pero tampoco se llegó finalmente a consenso. Pusimos que idealmente debería ser superior a 80 mililitros minuto y mayor de 60 como umbral mínimo aceptable, con valoración individualizada del riesgo renal. Ausencia de proteinuria significativa o progresiva y en ningún sitio hemos encontrado un valor de proteinuria a establecer. Y, bueno, considerar el trasplante de páncreas precoz en pacientes seleccionados antes de daño microvascular avanzado. Respecto a la diabetes tipo 2, bueno, pues el documento anterior establecía 5 años o más en tratamiento con insulina. Aquí hemos puesto diabetes insulinodependiente con necesidad de terapia intensiva de duración suficiente para confirmar la insulinodependencia verdadera y hemos puesto como un valor de referencia mayor o igual a 3. En cuanto a los requerimientos de insulina, hemos puesto que tiene que ser inferior a 1 unidad por kilo día y evitar mayor de 1,5 porque esto implicaría resistencia a la misma. El índice de masa corporal preferentemente se mantiene inferior a 30, pero entre 30 y 32 podría ser aceptable. Viene referido en algunos artículos de diabéticos tipo 2. Respecto a las indicaciones de diabetes tipo 1 se mantienen y aquí viene el punto que seguro que hay discusión. Respecto al valor del péptido C, yo puntualizo que no es criterio aislado de selección, que por debajo de 2 está claramente indicado y entre 2 y 8 se podría considerar, pero no quiero decir que entre 2 y 8 tenga que realizarse sí o sí, si el índice de masa corporal es inferior a 30, si los requerimientos de insulina son bajos, sin insulinoresistencia marcada y con el consentimiento informado de un mayor riesgo de disfunción del injerto. Y, por supuesto, valores por encima de 8 no es recomendable. Vale. Respecto a los datos a valorar y el estudio del receptor en el trasplante de páncreas, bueno, está claro que el equipo es multidisciplinar y es altamente recomendable en todos los grupos incorporar psicólogo y psiquiatra y trabajador social, ya que no todos los grupos cuentan con ello. El comité de trasplante de páncreas, quedamos el otro día, que debe estar integrado por anestesistas, endocrinos, nefrólogos, cirujanos y urólogos. Ah, bueno, claro, por supuesto, pero eso... Y bueno, quedamos que la evaluación en el trasplante de páncreas-riñón comienza con un filtrado inferior a 30, que en el páncreas after kidney el filtrado debe ser superior a 40-45 y en el aislado lo recomendable es un filtrado glomerular mayor de 80, incluyendo en el trasplante páncreas-riñón en lista de espera cuando el filtrado es inferior a 20 mililitros minuto. En cuanto al estudio del receptor, bueno, pues se puntualizan algunas cosas respecto al documento que he ido poniendo en rojo. En la anamnesis debe registrarse la historia clínica de la diabetes, el tipo de debut, el tiempo de evolución, control metabólico, descompensaciones graves, complicaciones metabólicas y micro y macrovasculares de la diabetes, recoger el tratamiento con insulina exógena. En la exploración física se añade el perímetro abdominal y el índice cintura-altura
y hay que prestar especial atención a los pulsos periféricos, los pies, la cavidad oral y la piel. Respecto a la analítica, debe de añadirse la PCR, la albúmina, la TSH, el PSA en mayores de 45 años, la sangre oculta en heces, que antes venía colonoscopia por defecto en mayores de 50 años y eso se ha cambiado, el proteinograma en mayores de 60 años y quedamos el otro día en incorporar el estudio de trombofilia en todos los pacientes. No creemos indicado que tenga que figurar la amilasa y la lipasa, o sea que del receptor. En cuanto a la diabetes mellitus, bueno, hay que tener el valor de la hemoglobina glicosilada y añadir la hipoglucemia inadvertida. En cuanto a la microbiología, en las serologías debe de añadirse el HTLV, tosoplasma, tétanos y sarampión, si es de área endémica, el Chagas y el estrongiloides, despistaje de parásitos según el origen del paciente y valoración del estado de portador de bacterias multiresistentes. Se debe de eliminar el mantus y en su lugar incluir el cuantiferón de tuberculosis. Respecto a la inmunología no hay cambios. Respecto a las pruebas radiológicas, un angiotac dependiendo sin contraste cuando el filtrado glomerular es inferior a 30 y no tiene clínica de isquemia distal, y con contraste si tiene clínica de isquemia distal, o el TAC sin contraste detecta patología vascular importante o el paciente ya está en terapia renal sustitutiva. Angiotac sin contraste, TAC abdominal con contraste o sin contraste, pero vale, angiotac... Sí. Ya está. Perfecto. Con un TAC sin contraste, si hay algún tumor, por ejemplo, no se identificaría. ¿Alguna lesión hepática? Estoy pensando en algunas... Lo digo porque... Bueno, pero en el receptor tampoco está indicado... Es decir, yo en el... Bueno, pero serviría de despistaje de porque... renal, el despistaje no está indicado hacer un TAC toracoabdominal. Ya, pero estamos incrementando la edad del receptor y a lo mejor es una forma de identificar... Lo digo porque un TAC sin contraste a nosotros sirve para ver la arteriosclerosis que puede haber, pero a lo mejor algún tumor que nos podría servir para identificarlo no se vería. En las guías no está. Es que en los receptores, la edad de los receptores... Es que esto ya, pero no es renal, eso es renal y... No, claro. Eso, y el renal tiene edad mayor y no les hacemos TAC, toracoabdominal de despistaje de tumores. Solo ahora pongo los casos en los que habría que indicarlo, bajo indicación. Eso, pero no... Claro. Está indicado y pero si no, tiene que ser bajo indicación clínica, pero no de rutina. Me parece. Yo entiendo el razonamiento, pero sí deberíamos hacer un tórax abdominal también, porque deberíamos incluir un TAC tórax sí o sí para despistaje del tumor. Y excepto que hay un tabaquismo con más de 30 baquetes días que vas después, no tiene indicación. Es decir, esto está un poco basado... Yo entiendo ir a máximos, pero es un poco como el screening en la población general, en global, ¿no? Es decir, hay que ir por riesgo, evidencia, y la evidencia de la incidencia de los tumores en estas edades, lo que hemos valorado en trasplante renal, es que la incidencia es baja y el coste-beneficio no existe. Es como la prueba de sangre de heces, las colonoscopias por encima solo de 50 años, va un poco por el riesgo-beneficio de la prueba versus, y en riñón, lo que se ha estudiado ampliamente, los grupos que se dedican a cribado oncológico en el donante, en el receptor, ha sido con base en esto, es decir, que no hay una demostración de incidencia suficiente para recomendar que se haga un TAC abdominal en todos de forma generalizada con contraste para descartar tumor. Ha sido un poco por ahí. Sí que algún caso habrá que probablemente los tendrá, algún caso sí, pero no hay evidencia suficiente. Sé que es una N pequeña, pero al final tenemos que absorber solo porque es un N pequeño creo que no debemos extrapolar, es mi percepción. Vale. En las nuevas pruebas a incluir sí que está el TAC torácico, en el caso de fumadores de más de 30 paquetes al año, y el ecodoppler de extremidades inferiores solo si hay sospecha clínica de enfermedad infrainguinal, índice tobillo-brazo anormal o síntomas de isquemia distal, si no, no estaría indicado. Pilar, una cosa, marcadores tumorales sí que están incluidos en la diapo previa, ¿no? Pues no lo incluí en los valores analíticos, la verdad, porque tampoco son diagnósticos de enfermedad. A ver, ¿está incluido el PSA? Vale, porque a partir, o sea, ahora es lo que comentaba Eva, estamos aumentando la edad de receptores, o sea, antes teníamos el punto en 50, ahora trasplantamos 55. El cribaje de CEA, es decir, el CEA no puede ser utilizado como criterio diagnóstico. Entonces, lo que se usa para el cáncer de colon es la sangre oculta en heces, que sí que está puesta.
Y luego la colonoscopia en casos a determinar que ¿Y viene no puesta crees que después. deberíamos incluir marcadores tumorales? En No, el hígado lo hacemos, no, ¿no? solo llevan a multiplicar Sí, pruebas. Ya, no lo sé. El CEA aumenta muchísimo en fumadores, o sea que... En mi experiencia en renal, No. nosotros, por ejemplo, lo hemos quitado porque solo Sí. sirve para liar y para excluir liar, pacientes. sí. Todos los poliquistosos, por ejemplo, tienen el CA19-9 elevado. es decir, Eso. Y nunca yo son no lo diagnósticos, yo tampoco. Está indicado el PSA, ese por supuesto. Sí, está elevado Sí. esto, sí. Vale. En cuanto a las pruebas a eliminar o opcionales, dependiendo de la indicación, sería el tránsito gastroduodenal. La radiografía simple de abdomen a mí me parece que no aporta nada en un paciente que hacéis un TAC. La ecografía de abdomen, pues también si haces un TAC y más con contraste, pues igual tampoco tiene indicación. La ecografía Doppler carotidio, si el paciente tiene antecedentes de accidente cerebrovascular, y la COUNS bajo indicación de urología, infecciones de repetición, mayores de 60 años, etc. En cuanto a las pruebas cardiológicas, esto está claro, electro, ecocardiograma, prueba de despistaje de cardiopatía isquémica y si es positiva, cateterismo cardíaco. En cuanto a la ginecología, pues lo que hay que hacer a nivel general, citología cervical en mujeres mayores de 20 años, ecografía transvaginal y papilomavirus. En oftalmología se mantiene el fondo de ojo y en las pruebas opcionales bajo indicación clínica, el estudio de la neuropatía, las pruebas funcionales respiratorias si la indica anestesia, cistomanometría, densitometría ósea, cistoscopia si el paciente es fumador con más de 30 paquetes al año o tratamiento previo con ciclofosfamida, flujometría y la colonoscopia, que antes venía reflejada en el documento anterior en todo paciente mayor de 50 años, solo si tiene sangre oculta en heces positiva, antecedentes familiares de cáncer de colon o adenomatosis colónica. Incorporamos en el estudio del receptor la fragilidad, capacidad funcional y la valoración de la sarcopenia con distintos test que hemos incluido, la valoración social que dijimos que nos parecía fundamental, la situación legal en España, la barrera idiomática, condiciones de vivienda, soporte social, acceso a medicación y capacidad de autocuidado y la valoración psicológica para detectar trastornos conductuales o consumo de tóxicos que puedan poner en riesgo el éxito del trasplante por mala adherencia al tratamiento y a las visitas y por si hay que derivar a la unidad de deshabituación. Pilar, Paso- perdona. perdón. No me había fijado el otro día el Freud al final, no el Frail. Venía, cuando me lo estuve revisando, que sin incluir el Freud en páncreas no existía evidencia. Ya, pero el O sea Freud, que, ya. la mayoría de los equipos no lo van a hacer. Pero bueno. Pero Y yo diría una cosa más, que sería bueno que coincidiéramos en o sea, en qué pruebas vamos a de esto para que luego podamos sacar alguna conclusión, porque si yo hago el Freud, el otro hace el Pero el KPS, Frail, por ejemplo, es muy fácil. el Eso Frail lo es podría muy hacer todo fácil el y yo mundo. también soy igual partidaria también de... sustituíamos, que el aunque que no está el pueda Freud y quiera, por el pues que Frail. haga el otro, ¿no? Claro. Y haga los dos, pero el Frail es una cosa, es muy Eso fácil es de muy hacer. fácil. Y la velocidad de marcha, el sentarse y levantarse, y eso también lleva 2 minutos. Pilar, otra cosa, en los receptores virus B, C y alcohólicos yo añadiría la elastografía. La elastografía, vale. Vale. Y bueno, y ecografía, bueno, esto en teoría por el screening. Hay algunas que se recomienda, otras que se eliminan y otras que son obligatorias, según se va poniendo. Fragilidad, Karnowski y todo esto se recomienda. Abogábamos por Entonces yo pondría instaurarlo como recomendable. que ¿no? yo lo reescribiría como al menos un test de fragilidad. Eso es. ¿no? Y que cada Perfecto. equipo use el que esté más acostumbrado. ¿no? Vale. Pilar, Perdón. ¿realmente creéis todo que la ecografía abdominal hay que quitarla? Yo no he puesto que se quite, he puesto pruebas a eliminar o opcionales, dependiendo yo de... creo que la ecografía es decir, pues abdominal si le vas a hacer un no. TAC con contraste, por ejemplo, pues no hace falta. Si le vas a hacer igual pues igual le está indicada, pero... La prueba de elección para ver si tiene colelitiasis o barro biliar es la ecografía, no es el TAC con contraste. Es decir, si tú quieres saber si tiene colelitiasis o barro biliar, pues si luego tiene hiperaminasemia tal, puedes dudar si puede tener una pancreatitis litiásica nativa o lo que sea, tienes que hacer una eco. Perfecto, pues entonces quito la ecografía de abdomen de aquí y la paso a las pruebas radiológicas obligatorias. ¿Lesiones renales? No, es que he vuelto para atrás porque a la diapositiva, pero yo había hablado que era opcional y que he dicho que según indicación por urología. Por eso se ha puesto opcional.
pero no de rutina en todos los pacientes, bajo indicación clínica. Pilar, con determinadas lesiones renales y angiomioლიpomas que llevan a dudas de qué le pasa, prefieren ecografía a escáner, ¿eh? O sea, yo tampoco retiraría la ecografía Pues tan la ecografía, fácilmente. como digo, la paso a obligatorias en las pruebas anteriores y ya está, la incluyo en este. Vale, vamos con las contraindicaciones del trasplante de páncreas. En el documento de consenso del 2018 poníamos infección activa y, bueno, aquí ponemos infección activa no controlada. En cuanto a las alteraciones de la coagulación, coagulopatía o estado protrombótico no corregible, con un riesgo inaceptable de sangrado o de trombosis del injerto. La prueba cruzada positiva no se modifica y la drogadicción o alcoholismo activo la he eliminado como contraindicación absoluta porque en ningún sitio viene y la he puesto con relativa. Es decir, no te puede condenar que hayas tenido, bueno, creo que tiene que ser con un periodo de deshabituación que luego reflejo. Sí, pero si es activa, sí, eso controlada. Es verdad. Sí, eso lo estaba pensando ahora mismo, es cierto, ese no se debe modificar. Sí. En cuanto a la coronografía con lesiones coronarias no corregibles, he puesto enfermedad coronaria no revascularizable o no optimizable con un riesgo cardiovascular inaceptable. La fracción de eyección menor del 50% se ha cambiado y es contraindicación absoluta que sea por debajo del 30%, con disfunción ventricular izquierda severa sintomática, clase 3 o 4 de la niña. Añadimos la hipertensión pulmonar severa no corregible o no optimizable también, con repercusión hemodinámica significativa. En cuanto al infarto de miocardio reciente, lo reformulamos poniendo que sea por debajo de 3 a 6 meses no estabilizado. Y se añade la enfermedad vascular periférica severa, grado 3 o 4 de Fontaine, no revascularizable, que impida el trasplante. ¿Cuál, perdón? Un comentario. Referente a los infartos, normalmente se suelen doble antiagregar. Sí, entonces, hay que esperar a retirar el clopidogrel. Correcto, ¿eso lo vais a poner aquí o irá en otro sitio? Es decir, es que como pone que no está estabilizado, si tiene el clopidogrel interpretas que no está estabilizado, Ya, pero lo cierto... tú puedes estar funcionalmente estable, pero tener doble antiagregación. Entonces, algunos equipos lo mantienen un año. Pero puede estar incluido en el de riesgo de sangrado. No, que si está incluido antes no digo nada, pero si no se ha escrito en ningún sitio... Como puesto con riesgo inaceptable de sangrado antes... Ya, bueno, esa ya no sé, es una contraindicación. es que en nuestro caso, o sea, la doble antiagregación es una contraindicación hasta que pasa el relativa, tiempo correspondiente. Claro, correcto. Vale. Respecto a la historia previa de incumplimiento de los tratamientos prescritos, pues tener una historia previa de incumplimiento no creo que deba ser una contraindicación, sino que exista incumplimiento activo en ese momento tras ser evaluado por un equipo multidisciplinar. Enfermedad psiquiátrica grave debe de puntualizarse, no controlada, que a pesar de tratamiento adecuado y optimización del soporte social, impida de forma persistente el consentimiento informado, la adherencia terapéutica o la cooperación con el equipo de trasplante. La neoplasia, bueno, pues puntualizamos, porque neoplasia era como muy general, neoplasia activa, metastásica, no controlada o con intención terapéutica no curativa y de forma general, como excepción el cáncer de piel no melanoma, los carcinomas in situ tratados, el cáncer de próstata de bajo grado o neoplasias de bajo riesgo que han sido tratadas con intención curativa. En cuanto a la obesidad extrema, establecemos como contraindicación absoluta mayor de 35 y añadimos una expectativa de vida inferior a 5 años por comorbilidad no corregible. Sí, que se puede poner todos la los órganos, referencia. vale. Eso es. Lo digo porque esto Sí. es común a todo, ¿no? Claro, esto es común a todo. Sí, son los mismos que para el renal. Ya. No, yo digo el del receptor. Bueno, las recomendaciones generales de la digo, claro, más que de la ONT. Eso, que en la ONT están del donante. Sí, no del receptor. Pilar, Sí. un comentario, 2 diapositivas atrás, que era la de la enfermedad psiquiátrica. Has puesto, Sí. es que hay enfermos que no tienen enfermedad psiquiátrica como tal, pero sí tienen trastornos de comportamiento, trastornos adaptativos. Los psiquiatras nunca te dan un diagnóstico de una enfermedad psiquiátrica del CIE-10, ¿no? Entonces,
el típico enfermo pues que no va a las consultas o que no hace las diálisis o que se salta las sesiones o que no cumplimenta, que Pero no igual solamente es no está hacer el tratamiento adecuado, es que Igual hay... está incluido esto no Correcto, controlada, que a pero- pesar impide el consentimiento, la adherencia o la cooperación, por eso se ha Eso, es reformulado. que yo tengo un paciente puesto Sí. en lista que lo hemos llamado 5 veces y no ha venido, Claro. siempre ha puesto, entonces y está fuera de lista por ese motivo. Entonces, como pone la adherencia claro, o la cooperación, por eso entonces se son reformuló. trastornos del comportamiento, no sé cómo se llama, y el psiquiatra no le ha puesto Sí. ninguna enfermedad, por eso digo. Vale. En cuanto a las contraindicaciones relativas, la edad mayor de 60 años, valorando individualmente según fragilidad, estado funcional, sarcopenia, estado nutricional y comorbilidad. La hemorragia retiniana reciente, bueno, pues establecido retinopatía diabética proliferativa activa que no esté estabilizada. En cuanto al tabaquismo activo, aquí incluido adicciones. Es decir, y por eso pasé de contraindicación absoluta a relativa. La marihuana, aunque esto es bastante cuestionable si debe de ser una contraindicación relativa con la marihuana, entre 3 y 6 meses haberlo dejado antes, drogas ilícitas 6 meses, alcohol 6 meses y tabaquismo intenso entre 6 semanas y 3 meses. Relativa. ¿Cuál? La marihuana, bueno, por establecer un... Igual, claro. Es una relativa, por eso las pasé de absolutas a relativas. Vale. Pues- en cuanto a la obesidad con índice de masa corporal superior a 30, aquí establecemos como relativa entre 30 y 35. La disfunción ventricular izquierda, hemos dicho que absoluta, una fracción de eyección por debajo de 30, aquí entre 30 y 40 y que no sea optimizable. Hemos añadido la ausencia de soporte social sin capacidad demostrada de autocuidado independiente ni plan de apoyo alternativo documentado. Una hipotensión grave secundaria a neuropatía autonómica diabética con repercusión hemodinámica que pueda condicionar hipoperfusión en los órganos. Y en cuanto a la serología de VIH, hepatitis C y hepatitis B, pues que la infección no esté controlada, porque ya sabemos que hoy en día no pasan a ser una contraindicación. Añadimos los eventos vasculares isquémicos previos como contraindicación relativa, ACV, con déficit neurológicos, amputaciones, alto riesgo cardiovascular tras valoración especializada, fragilidad severa, desacondicionamiento físico, desnutrición grave y sarcopenia severa como contraindicación relativa hasta que se instauren medidas y se pueda mejorar esa situación. Y hemos añadido la negativa a transfusión de hemoderivados. Como está en la valoración de las escalas, te establecen cómo se clasifican leve, moderado y grave. Lo que comentaba Ana, ¿no? Definir qué escalas utilizas y cuál es el punto ¿Qué de corte. escalas habrá que poner? ¿Qué escalas consideramos? Yo lo Y pondría. Perdón. La he puesto como relativa. Y yo me parece bien dejarla como relativa. Como relativa. A mí ponerla como absoluta cuando Yo lo dejaría algunos como centros relativa. se lanzan a hacerlo, ¿sabes? Sí. Ajá. No, nosotros lo estamos considerando. Sí. Claro, entonces, bueno. Bueno, esta es un resumen de las principales conclusiones con los criterios de selección del receptor, que en diabéticos tipo 1 se deben de remitir desde filtrados inferiores a 30, incluir con filtrado de 20, que los pacientes diabéticos tipo 2, inclusión según perfil metabólico, la edad orientativa que es de 60 años y que la causa de enfermedad renal crónica no es imprescindible que sea nefropatía diabética si hay diabetes insulino dependiente. En el páncreas after kidney, el filtrado glomerular mayor de 40 a 45, evitando deterioro progresivo, proteinuria o rechazo renal. El páncreas aislado, hipoglucemia grave y cetoacidosis con las definiciones que hemos incluido. En los criterios específicos del tipo 2, que se reduce el tiempo de insulinización de 5 a 3 años como valor de referencia y el valor del péptido C ideal por debajo de 2. En los datos a valorar y el estudio del receptor eliminamos la amilasa y la lipasa,
o pasan a ser opcionales. Modificaré lo de la ecografía de abdomen para que pase a obligatorio y se añade el TAC torácico en fumadores y el angiotac según filtrado glomerular y clínica, las CUMS bajo indicación clínica y la colonoscopia que aparecía en todo paciente mayor de 50 años solo si sangre oculta en heces o antecedentes familiares o adenomatosis colónica. Se modifica el criterio de contraindicación absoluta de la fracción de eyección, el infarto reciente, que establecemos el rango de menos de 3-6 meses, añadimos la hipertensión pulmonar, el índice de masa corporal superior a 35, las neoplasias, en psiquiatría el incumplimiento o enfermedad psiquiátrica deben ser no controlados o evaluados por equipos multidisciplinares para ser excluyentes, como relativa a la edad mayor de 60 años, las adicciones, y pasan a ser nuevas relativas la ausencia de soporte social, eventos vasculares isquémicos previos con secuelas y la fragilidad severa, y se modifica el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, que se puntualiza que solo si no están controladas. No me deja pasar otra vez. Perdón, no me deja pasar. Vale. Bueno, esta es toda la bibliografía que hemos usado y nada, os traigo un poco de Salamanca. Siempre se define como arte, saber y toros. Y abajo el gran servicio de nefrología que tengo, que pasará a ser un ítem, si Dios quiere, gracias al esfuerzo de todos, cuando conozcan Salamanca. Muchas gracias. Sí. Una pequeña observación semántica. Hay una nota que dice antecedente de afroamericano. Yo ¿Dónde? creo que cuando habla de... ¿Yo? ¿El que la tenga puesta? Sí, está puesta una nota en una de las diapositivas cuando hablas antes de... en el que no me receptor. suena. Sí, aparece afroamericano y queda muy mal decirlo aquí. ¿Dónde? Porque no hay afroamericanos aquí. Eso es una definición de Estados Unidos. Perdón. No una... Que no me doy cuenta yo de tener ese... En las indicaciones, en las contraindicaciones. Es que no me suena que tengamos ni contraindicación ni nada de nada. Habla algo del afroamericano como riesgo de algo. No, eso en otro lado, pero bueno, ya la buscas y luego... No, es que no me suena yo ni como indicación ni como criterio. No, antes de hablar, como en el estudio del receptor, antes de la parte social, ¿sí? En la serología. Ah, en la serología, vale. Ah, vale. A ver, espera. Sí, luego si quieres lo buscamos para no demorar, perdón. No. Anterior. Ahí. Sí, área endémica, despastaje. Pasa la otra, la más adelante. Ahí espera. ¿No? Excusa, entonces la anterior. Ahí. ¿Esta era la que he puesto antes? Otra, sí, área endémica he puesto. Más para atrás. Ahí. PSA mayor de 45. Ah, vale, que bueno, viene reflejado así en el documento de nefrología. No, antes, más de 40 años, pacientes afroamericanos o con factores de riesgo genéticos o familiares. Viene así está copiado tal cual de las pruebas a hacer. Antiguo, pero yo creo que tenemos que cambiarlo porque es un término que no tiene un sentido. Si requiere a personas de raza negra hay que ponerlo en otra forma, pero afroamericano aquí suena un poco... No significa nada. Un comentario de semántica también. En la parte de indicación, tanto del SPK como del PAK, que ponemos diabético tipo 1 y tipo 2 seleccionado, yo añadiría la frase tipo 2, insulinopénico, insulino dependiente, más que todo para que quede muy claro. Muy claro, para que perfecto. la gente que luego no se lee todo el documento... Y de repente empieza a plantearse en diabéticos tipo 2 derivarlos. Vale. Más que todo para... Vale. Yo prefiero que puséis siempre insulinopénico. Insulinopénico, perfecto. Fisiopatológico más correcto. Vale. Pues estupendo. La gente no lo va a entender. ¿Sí? Vale. Bueno, pues vamos con la última parte. Como el tiempo ya veis que corre, que vuela, voy a intentar ser breve. Pedro, que ya se ha hecho muy amiguete mío, me dice, no, lo presentas tú. Y
básicamente empezar agradeciendo al grupo elaborador el trabajo que han hecho. Yo creo que es reflejo cuando uno se lee el texto, el esfuerzo que hay detrás, y es digno de reconocerlo y agradecerlo. Los criterios que hemos seguido, al igual que los grupos previos, han sido los basados en sistema GRADE, intentando marcar la mayor evidencia posible sobre las recomendaciones, y los aspectos que se abordan en la monitorización de estos pacientes son los 5 que veis aquí reflejados y se comentaron el miércoles pasado, ¿no? En cuanto a la inmunosupresión, yo creo que la inducción queda claro, como veis aquí, el grado de evidencia fuerte con una calidad, centrándonos en la moderada. Basilizumab y timoglobulina son los que ganan recorrido. No voy a ir leyéndolo porque ya lo comentamos y no quiero tampoco abusar de vuestra paciencia. Alemtuzumab tiene poco recorrido en el trasplante de páncreas. El criterio de utilizar BAS y timo, yo lo que percibí el otro día es que cada centro tiene unas costumbres. Por ejemplo, el clínico tira mucho de timo, nosotros tiramos de basilizumab. Es cierto que reservamos timo para situaciones especiales, como todos sabéis, y que vamos a ir comentando, ¿no? La terapia de mantenimiento... Perdona, solo un minuto. Alberto, ¿te parece bien cómo está formulada la frase ahora? A criterio del centro. Lo que ocurre es que el antezumab tenía menos evidencia. Timo. Sí, yo creo que es eso lo que se refleja. Pero al final queda reflejado así igual, ¿no? Al final, es decir, te da margen y... Es que es muy difícil imponer uno si tu trayectoria con el otro te está dando buen rendimiento. Sí que parece cierto que el riesgo inmunológico alto sale ganando la timo, que es lo que debemos el tema aquí para... Así es. El tema para que yo también estamos contemplando de intentar minimizar al máximo la timoglobulina. Lo que es verdad que cuando revisas la evidencia, la escasa que hay, claro, los estudios, de hecho el paper este que más me guió, el de 2022, claro, son 5.000 pacientes y la conclusión es que va mejor timoglobulina. Es verdad que ahí mezclan muchas poblaciones diferentes de pacientes. Entonces, hay ganas de reducir... Va mejor en términos de rechazo, no supervivencia. Eso. Pero después en complicaciones infecciosas, ingresos de causa infecciosa, CMV, etcétera, si no están metidos en el análisis, llegar a una conclusión de consenso, de recomendarla por esto, pues... No, exactamente, pero que el hecho de no darle más protagonismo quizá al basiliximab fue por esta razón, ¿no? Porque los mayores estudios de registro apoyan la otra opción, pero es verdad que lo matizamos de esta manera. Sí, está claro que a largo plazo no hay diferencia ni en supervivencia del paciente ni del injerto, entonces tampoco, no sé, es pertinente. Yo creo que está bien así. Yo creo que queda bien reflejado el mensaje, ¿no? Se entiende. La terapia de mantenimiento, yo creo que aquí hay pocas dudas al respecto. Inhibidor de calcineurina tacrolimus, terapia de mantenimiento con micofenolato con el valor añadido de la galénica en su forma sódico, ¿no? Azatioprima, poco recorrido, reservado, como veremos luego, para casos concretos. Esto yo creo que no hay lugar a dudas. Y el siguiente punto... No recuerdo por qué se recomendó el sódico frente al mofetilo. Yo recuerdo que lo que comentó el compañero era que me estuve mirando, hay un artículo que publicó la doctora Ricard en el año, no me acuerdo, hace ya bastante tiempo, que había algo de sugerencia a favor del sódico. Ya digo, es mejor tolerancia gastrointestinal. Sí, o sea, mejor tolerancia gastrointestinal, menor necesidad de reducir dosis con respecto al micofenolato de mofetilo. Pero ya veis que la recomendación fuerza débil, evidencia baja, o sea... Hay algo de evidencia a favor de uno, pero... Ya ves que el que lea esto va a leer elección del antimetabolito, se recomienda MPS como primera línea, no sé. Quizá lo único que hay que añadir se recomienda MPS barra MMF, es decir, utilización y después los efectos secundarios gastrointestinales también están entredichos, no hay una evidencia clara de que...
Porque el que lo vende dice que sí, pero cuando te vas a las evidencias no son tales, entonces pues... Y yo cambiaría, y yo quizá tienes razón, Alberto, por la baja evidencia que hay, yo cambiaría formulación, no evidencia de superioridad de uno Sí, sobre otro. yo pondría ácido micofenólico. Dejar esto a criterio de... Esto es error, perdone. En el MPS me refería a los dos, Ahí ha sido error. Sí. No, es, o sea, micofenolato, no MPS. No te centras solo en el sodio. No, eso ha sido, sí. Se puede poner ácido micofenólico de forma... que cada uno use... Pensaba que te refieres al segundo punto. No. Vale. Es micofenolato genérico. Vale. Muy bien. La terapia en TOR, el mensaje era que no tenía mucho recorrido en el trasplante que nos ocupa y de hecho se desaconseja con una recomendación, como veis aquí, fuerte. Los esteroides, que siempre ha sido tema de debate y yo como endocrino pues siempre es algo que me molesta. Yo creo que lo que se consensúa de alguna manera es que los 6 primeros meses sí o sí se debe mantener y más allá de los 6 primeros meses solo en casos concretos donde el riesgo de rechazo esté documentado por variables conocidas o en la gestación, etcétera. Pero siguiendo el comentario de Alberto, hemos reformulado la frase respecto a lo que estaba en el documento. Hemos puesto la retirada debe individualizarse. ¿Te parece? Sí. Me parece bien comenzado. En cuanto a Zerkin y aislado, la inducción, mantenimiento, se recomienda hacerla continuo. En este caso tenemos ese salto cualitativo, el mantenimiento con tacrolimus y el micofenolato, y no se recomienda la retirada de los esteroides de manera individualizada. Esto sería un diagrama que hizo el compañero que pretendía sistematizar esto, simplificarlo, desde el receptor ideal, bajo riesgo, ausencia de anticuerpos, etcétera, etcétera, al más complejo, que podría ser el modelo, el segundo trasplante de páncreas, o el aislado, que requiere un perfil de inducción, como veis, con timoglobulina y donde los esteroides se recomienda no retirarlos, mientras que en los otros dos escenarios la idea es los primeros 6 meses. Digamos que este matiz de complejidad se ve reflejado sobre todo a la hora de la inducción y la terapia mantenida de esteroides. Es así el resumen, ¿verdad? Lo digo bien. Y en el caso de la gestación, idealmente planificar, esto como siempre se dice en todo embarazo, ya sabéis que a veces se planifica lo que se planifica. En el escenario ideal se planifica, se retira micofenolato y se sustituye por acetoprima y se recomienda mantener la prednisona durante la gestación a dosis, pues como os podéis imaginar, mínimas, que no sean tampoco tóxicas para el feto. ¿Todo claro este punto? Bien, biomarcadores no invasivos en la valoración del injerto pancreático. Digamos que las recomendaciones del 18 las veíais aquí, centradas en glucosa glicada, péptido C, amilasa, lipasa, reforzar el concepto de lipasa con algo mayor especificidad. Y luego estaba la monitorización necesaria de los anticuerpos DSA frente donante, y como herramientas prometedoras, pero que están en una fase muy precoz, la determinación del DNA circulante del donante, las ómicas y las formas de microRNA exosomas que prometen de alguna manera en alguno de sus microRNA ser capaces de identificarnos un rol importante en esta monitorización, ¿no? Se mantiene el criterio clásico de función beta en base a glicemia, glicada, péptido C, y enzimática en base a amilasa, lipasa. Yo aquí creo que es muy importante, no hay lugar a duda de que lo tenemos, pero tengamos en cuenta que este documento lo lee gente que no está aquí, que si esperamos a que la función beta se queje, es decir, que el 2% de la masa trasplantada se queje, vamos mal. Lo primero cuando hay rechazo es esto. Esto, cuando empieza antes que esto, hay que pensar en recidiva de la diabetes, y esto hay que tenerlo claro, porque una glicada que empieza a crecer con un perfil enzimático favorable, siempre hay que pensar en que lo que está claudicando es la célula beta de manera selectiva. Esto idealmente en el primer semestre tiene que ser una monitorización frecuente, luego hablaré del sensor continuo,
y a partir del primer semestre pues ya se pueden ir espaciando los controles con las visitas habituales, ¿no? Y los anticuerpos... Sí, sí, lo iba a decir luego, pero va sí. en el texto, ¿no? Aunque no esté aquí. No, y luego cuando hable de los marcadores de control glucémico. Vale. ¿Y la periodicidad de la glicada? Es que Al tercer mes es lo ideal, porque la primera te sirve de valor de referencia, pero ahí hay mucho movimiento de transfusiones y otras variables que me la van a modificar. Yo al mes ya le empiezo a dar valor. Nosotros es que lo hacemos mensual en el post-trasplante, por eso lo digo. La inicial es por tener el referencia lo más próxima posible al día del trasplante. Vale. Que si la tienes de consultas, perfecto, pero es que hay veces que no la tienes de consultas. Y luego ya, a partir del mes, 3 meses. La vida media de los glóbulos rojos, sabemos las que son, 3 meses suficiente. Y lo del DNA, como digo, un concepto emergente, igual que los exosomas, las ómicas, que seguro que nos van a llegar más, o los microRNA circulantes. Todo esto es cierto que, teniendo en cuenta los trasplantes que se hacen en nuestro país, sería motivo de un proyecto multicéntrico para tener casuística y poder poner en valor si queremos profundizar en estos indicadores, ¿no? Pero también es oportuno que estén en el documento. La monitorización de la glucemia y de la función pancreática, la función beta pancreática. La glucemia, lo que hemos ido ya adelantando, por supuesto, la glicada péptido C, como decimos, a partir del primer mes, frecuencia trimestral y luego se puede espaciar anual. La sobrecarga oral de glucosa, monitorización continua de glucosa. La sobrecarga oral de glucosa, yo sé que hay centros que lo tienen muy protocolizado y sistematizado. Yo reconozco que nunca he sido defensor de ella en paciente diabético con una gastroparesia muy importante y que sé que es una prueba muy mal tolerada por el enfermo. Es una solución osmótica y la toleran regular. Y yo me decanto más por la monitorización continua de glucosa. Idealmente, el primer semestre deberían mantener el sensor continuo con el que casi todos los pacientes llegan al trasplante. A partir de ese semestre, los inspectores, como no hay insulina, no nos lo suelen aceptar. Yo hago una trampa y es que pongo riesgo de hipoglucemia y con eso me lo aceptan. Pero eso es lo que pasa en la Comunidad Valenciana. A lo mejor en Cataluña dicen tururú, no lo sé, ¿eh? Pero tener en cuenta que un sensor... El DESCON son 10 días, el de AVOS son 14 días y un sensor anual, incluso si queréis semestral, no es un coste relevante y yo creo que las unidades de endocrinología que controlan de manera paralela con vosotros, nefrólogos cirujanos, estos pacientes, tienen sensores para estos pacientes, con lo cual yo defendería el semestralmente o anualmente hacer una monitorización continua porque tienen más información. Lo de los anticuerpos, idealmente hay que hacer una determinación seriada. Rosana comentó trimestral el primer año. Yo creo que trimestral, semestral sería válido y luego con un carácter anual. Y sí que es importante que demos valor a los anticuerpos, el pool de anticuerpos que tenemos frente a la célula beta, ¿vale? El GAD puede estar presente, es poco específico en la edad adulta. Los anticuerpos antiinsulina, un paciente diabético tiene anticuerpos antiinsulina porque ha sido tratado con insulina, tienen poco valor. El IA2 y los zinc son más selectivos y sobre todo lo importante es que varíe el título. Casi todos llegan con títulos negativos, pero algunos vienen con títulos positivos. Pues ese incremento es relevante. ¿La realidad cuál es? Porque yo sé que Tony defendía solo los GAD, pero es que en mi centro laboratorio tiene un kit y el kit incluye 3 anticuerpos, que en mi caso son GAD, IAD, insulina, porque me haga los 3. Y si tengo interés en el de zinc, ese lo remite fuera. A lo mejor en vuestro centro el kit que tienen es GAD, IA2, zinc. ¿Para qué le vas a pedir uno si te lo van a hacer los 3 por el mismo precio? Es decir, aquí hay que hablar con el laboratorio a ver qué es lo que me ofreces. Casi todos los centros los hacen por quimioluminiscencia o ELISA. La técnica RIA, que era más individual, ha quedado fuera porque requiere un laboratorio para radioisótopos y eso sabéis que va a extinción, con lo cual yo diría que cuantos más mejor y el que menos me aporta es el de insulina, ¿vale? La seroconversión o el aumento de dosis es lo que nos debe poner en pista y siempre, como comentaré luego, cuando se vea esto, idealmente acompañarlo de una biopsia del injerto.
La biopsia pancreática es la manera de identificar y tipificar el rechazo. No hacemos suficientes biopsias, yo soy el primero. Es un órgano no siempre visto. La biopsia hay que hacerla con control ecográfico y si la eco no lo permite, con control tomográfico, con CT. Los criterios de calidad son los que marcan el documento de consenso que conocéis del 2024 y lo ideal es que ante un cambio en el perfil enzimático o un cambio en el perfil metabólico se confirme el estado del órgano. Si es el perfil metabólico, la mirada tiene que ir dirigida al islote, sí o sí. Si es el perfil enzimático, los septos, porque es donde vamos a ver ese componente de rechazo. ¿Qué es más frecuente? Evidentemente el rechazo que la recidiva de diabetes tipo 1. Pero si mi paciente está con un deterioro y un aumento de anticuerpos frente a célula beta, yo lo que he de perseguir fundamentalmente es la recidiva de DM1, ¿no? Aspectos que se comentaron el otro día, pues el perfil del paciente que tú sospechas que tiene una recidiva porque hay curva de anticuerpos, porque la célula beta está dando señales de deterioro, el páncreas no se ve y el acceso a la biopsia pues es de aquella manera. Pues bueno, ¿se debe tratar de manera ciega como si hubiera algo ahí? Sí, pero ¿qué tratamiento tiene la DM1 en su forma de recidiva? Creo que no hay tratamiento para la DM1 que recidiva. Estos pacientes con 3 inmunosupresores están recidivando la DM1. Entonces, de momento, oscuridad en ese horizonte. Y si lo que sospecho es rechazo, pues ahí yo sí que creo que podría ser válido hacer un tratamiento a ciegas de un posible rechazo. Siempre nos hemos ayudado de qué pasa con la creatinina y los nefrólogos en esto, lógicamente, tenéis mucho más que decir que yo. Porque si va parejo el deterioro renal junto con el aumento enzimático por 2, por 3, por 4, pues a lo mejor nos ayuda, por supuesto, los DSA y todo esto que siempre corresponde. Biopsia por protocolo, nosotros no lo hacemos, creemos que es una técnica que supone un riesgo para el órgano y para el paciente, que no siempre es fácilmente visualizable y lo reservamos para cuando realmente tenemos argumentos que nos obligan a ver qué es lo que hay ahí. No sé si he transmitido el sentir del documento, pero más o menos. Muy bien. Este diagrama yo creo que es importante, aunque todos los aplicamos, pues a veces una imagen ayuda mucho, en el sentido que nos orienta si el perfil enzimático es desfavorable, muy importante repetir y confirmar, no nos pongamos nerviosos, ¿eh? Se repite 2, 3 semanas, esto se mantiene elevado, incluso va increciendo, pues venga, vamos a por la biopsia. Oye, que se ha normalizado y aquello no era nada, pues venga, hasta la próxima. Que no, que lo que estoy viendo es una persistencia tras el primer año del trasplante. Pues si hay un incremento, nuevamente biopsia, si no hay incremento y lo que veo es un deterioro más o menos a largo plazo, pensar siempre en que exista esa presencia de DSA, de disfunción del injerto, que es el rechazo crónico, documentarlo con la biopsia. El mensaje sería que los primeros 12 meses hay que perseguirlo de una manera más dirigida. Pasados esos 12 meses, los aumentos hay que ver la persistencia, la no persistencia y ver qué está pasando con otros marcadores como los anticuerpos de donante o el deterioro de la función renal. Y en cuanto a la definición del fallo injerto, esto es, yo creo que hemos consensuado bastante acertado que todos los centros vamos a utilizar los criterios de Eagles, ¿no? En su formato 2.0 que decía Tony, teniendo en cuenta que incluimos el sensor continuo de glucosa, ¿no? Entonces, para nosotros la monitorización con sensor es muy útil porque la glicada a veces, nosotros ya hablamos hasta de glicosiladores rápidos y lentos, ¿no? Y diréis, ¿qué es eso? No os lo digo porque no quiero marearos. Pero el mensaje es que no todas las personas, nuestros glóbulos rojos tienen la misma avidez por la glucemia. Hay unos que son glicosiladores rápidos y eso qué quiere decir que su glicada va a ser más elevada de lo que tocaría. Entonces,
El sensor continuo estas dudas no las quita y por eso en endocrinología nos gusta mucho la monitorización continua, porque realmente estamos teniendo una información bastante acertada de lo que es la glucemia media que tiene el paciente y sobre todo estamos identificando hipoglucemias. Esto era muy relevante en los primeros documentos, hace 20 años, porque la indicación más importante del aislado de páncreas, como recordáis, eran las hipoglucemias inadvertidas. Esto ha pasado ya a la historia. Ya no tenemos hipoglucemias graves inadvertidas, porque los pacientes están mejor controlados con las insulinas actuales y luego el páncreas artificial, entre comillas, permite minimizar esto. Pero bueno, hay que ver si efectivamente nuestros pacientes tienen hipoglucemia inadvertida, porque todos tienen neuropatía vegetativa y en neuropatía vegetativa tú no identificas los signos de alerta de hipoglucemia y por tanto vas a formas inadvertidas. Bueno, pues glicada, monitorización con tiempo en rango, la presencia o ausencia de hipoglucemias y el valor de péptido C como criterios definitorios de que el órgano ha funcionado. Realmente yo creo que son criterios laxos. A mí me gustaría que mis pacientes salieran del trasplante con glicada por debajo de 5,7, que lo consideramos el punto de corte de prediabetes. Pero bueno, la realidad todos sabéis es que el que va bien tiene glicadas de 5, 4,5, 4,7. Pero digamos que a nivel internacional las guías así lo reflejan como una glicada por debajo de 6,5 como aceptable. 6,5 es el punto de corte de diabetes y la ausencia de tratamiento con insulina sin hipoglucemias. Perfecto, ¿vale? Y lo demás, fallo y marginal, lo que conocéis. Fijaros qué restrictivos somos para el péptido C y luego cuando hablamos de DM2, ¿qué puntos ponemos? 2, 8. Yo cuando veo esos péptidos C se me ponen los pelos de punta. Hay un escenario aquí que no está contemplado porque hablamos de fallo primario del injerto, pero hay muchos pacientes que ganan peso a lo largo del tiempo. Esa es la y siguiente que diapositiva. Correcto. Entonces habrá que contemplarlo también. Sí. Es decir, el fallo primario del injerto está claro, pero no olvidemos que estos pacientes se trasplantan jóvenes, llevan una terapia que induce la ganancia ponderal, además de que el paciente se suele relajar, su calidad de vida mejora mucho, y viene la ganancia de peso, y aquí entramos en la posibilidad de que tenga una diabetes de nuevo tipo 2 clásica, con resistencia insulínica, etcétera, etcétera. Por esto yo, y agradezco tu pregunta, porque es un mensaje que transmito mucho en la consulta, el enfermo con una diabetes tipo 1 o tipo 2 insulinopénica que recibe un injerto de páncreas sigue siendo diabético. Está tratado con un trasplante, pero sigue siendo diabético. Y esto el enfermo lo tiene que tener interiorizado. Por tanto, las recomendaciones de dieta, ejercicio y normopeso son las mismas que antes de trasplantarse. Porque si no es así, lo que con 30 años es qué bien estoy, con 40 años ha cambiado mi vida, con 60 será una diabetes tipo 2 con alto riesgo cardiovascular y se morirá de un infarto. Este mensaje de no estás curado, aunque yo sé que a los compañeros de cirugía les gusta mucho decir yo curo, los médicos se entretienen. No estás curado, tu diabetes está tratada con un trasplante, para que el enfermo no se relaje en exceso y los clínicos tampoco, ¿vale? Yo quería hacer un comentario a la anterior diapositiva, que estoy totalmente de acuerdo y me parece buena. No sé si se me oye. Pero para poder compararnos, sobre todo para poder ver los resultados y comparar curvas de supervivencia, creo que es importante que quede claro que el criterio va a ser este aquí cuando consideramos un fallo del injerto. Corrígeme, me parece entender, o por lo menos como nosotros lo hacemos en nuestra definición, al final es tener una hemoglobina glicada de más o menos del 7%. Si alguien tiene más de un 7%, una o dos hemoglobinas glicadas mayor del 7%, hay que ponerlo como fallo de injerto. No, pero eso es un concepto... Pero el tema aquí es que tienes el péptido C. Pero el péptido C, ¿qué modifica? Si tú tienes menos de un 7% de glicada, va a ser siempre un injerto funcionante. Y si tienes más de un 7%, como mucho va a tener función marginal. Si va a tener función marginal. Ten en cuenta que entonces, ese 7%... Cuando tú quieres hacer una curva de supervivencia, al final los pacientes tienes que ponerlo en injerto funcionante o no funcionante. Y ahí parece que es Mi opinión el 7% es que, de glicada el que determina qué es lo que va a ocurrir. Para mí,
sinceramente, la insulina aquí me molesta. Lo que ocurre es que esto está arrastrado de los trasplantes de islotes, cuya indicación eran hipoglucemias inadvertidas y diabetes lábil. Entonces, claro, lo que han dicho unos sabios reunidos en, yo qué sé, pero a mí la insulina me molesta. Por debajo de 7, con péptido C detectable, estimulado, basal, etcétera, etcétera. Que os digo otra cosa, el péptido C solo es valorable si la glucemia está normal. En endocrinología, para valorar una hormona tienes que tener el contrarregulador, si no, eso no te sirve de nada. Entonces, glucemia normal, péptido C 0,5, vale, te lo compro. Pero una glucemia de 130, péptido C 0,5 es poco péptido C. No sé si estoy explicándome, ¿vale? Bueno, en ese escenario, si yo consigo eso con insulina exógena, para mí ha fracasado el trasplante. Para mí ha fracasado el trasplante. Y máxime hoy que yo a ese paciente le puedo poner un inhibidor de SGLT2, que a los nefrólogos además les va a ir muy bien para proteger sus presiones en el injerto, y le puedo poner un GLP-1 si tiene una tendencia al sobrepeso obesidad. Pero estoy de acuerdo, el trasplante no ha fallado. Lo que ha fallado es el control del paciente, el manejo, digamos lo que queramos, pero el trasplante no ha fallado. Pero si estos son los criterios... Que es lo que estás diciendo. Yo estoy hablando para el registro español, para compararnos en cuanto a cualquier cosa que hagamos. Tenemos que definir, y eso para mí lo ideal es 6,5. Eso, el concepto de óptimo es el trasplante ha ido bien. El otro es bueno, lo tengo por debajo de 7. Todos sabemos que un paciente con diabetes glicada por debajo de 7 minimiza complicaciones microvasculares y estamos bien, perfecto. ¿eh? Y parece difícil mantener una glicada por debajo del 7%. Hoy no. Bien, estamos de acuerdo con los sistemas SAC y demás. Pero bueno, al final tenemos que dar una información de si tenemos un injerto funcionante o no funcionante. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en los asteriscos luego, que hay esta tabla está muy resumida, pero hay como 7 asteriscos debajo de la tabla en que uno dice si tú tienes péptido C positivo, el injerto sigue funcionante. Es decir, si cumples los criterios del bueno, el aquí injerto hay un seguirá concepto, funcionando aunque tengas una glicada superior a 7, que significa que el problema que tienes es un tema de insulina resistencia, una diabetes tipo 2. Hay un concepto... ¿Vale? Yo creo que en las 7 asteriscos que hay debajo de la tabla... Hay un concepto muy importante que no he transmitido. Un adulto, cualquiera de nosotros, requiere al día 0,7 unidades kilo de insulina. 49 para 70 kilos, ¿vale? Si ese paciente no lleva 49 unidades, el injerto está funcionando. Es decir, 14 unidades de insulina basal con una glicada por debajo de 7 es un injerto funcionante. Lo que pasa es que a mí me gustaría que no llevara insulina. Sí, muy brevemente, si la cuestión está a la hora de completar, como dice José Antonio, un registro, o sea, ¿cuál es el fallo del páncreas? El fallo del páncreas es que no tiene péptido C, o que es incapaz ese péptido C de mantener una glucemia normal. Eso es lo de marginal. Eso es lo difícil de establecer. En la enfermedad renal crónica tú puedes tener una creatinina muy alta, pero si sigues orinando y no necesitas diálisis o trasplante, se considera que todavía te funciona el riñón. Entonces sería un fallo subóptimo, marginal o llámalo como quieras. Entonces, simplemente es decir, ¿cuándo ha fallado el páncreas? Cuando ocurre tal. Entonces, eso es lo que tiene que estar, ¿no?, claramente establecido, para definir que ponerlo en lista de retrasplante o hacerlo... Ahí te vas a la última línea. El concepto de fallo es la última línea. Cuando ese paciente ya lo tienes, insulinopénico total. Para el concepto del registro y estandarizar la evolución, óptimo, bueno, marginal, tal cual aparece aquí. Pero yo, a día de hoy, estoy seguro que esto va a desaparecer, porque a esos pacientes les ofreceremos otras terapias no insulínicas, que es lo que hay que hacer para minimizar hipoglucemia. De cara a la práctica, ¿consideramos injerto funcionante, óptimo, bueno y marginal también? No, lo que pasa es que tenemos que decir, el marginal no lo vas a incluir en lista otra vez, ¿no? Ya, lo que pasa que, a ver, a mí me parece considerar el marginal como injerto funcionante... No, funcionante, es parcialmente funcionante. Pero yo ese paciente, si el escenario que decíamos ayer, un paciente que ya ha ganado peso, que está ganando peso, ese paciente hay que abordarlo con otras terapias, no con el trasplante de páncreas, ¿eh? Y ahí a esos pacientes les vas a enseñar la incretina y el inhibidor de SGLT2 y te van a ir muy bien. Sí.
vamos No, a... nosotros no deberíamos cambiar porque son lo que siguen toda la gente. Las publicaciones van en esta línea. Yo seguiría los criterios de Eagles, que son lo que ponen, y si si nos que en molesta el que registro, pones Carlos, fallos, pero sabemos que es marginal, al final es un tema de registro, Aquí, no es nada más. El paciente, el control es igual, así que no nos va a cambiar. El concepto de ese paciente es candidato a nuevo trasplante es el de fallo. El marginal, yo creo que tenemos otras herramientas para optimizar su control metabólico y riesgo cardiovascular, a día de hoy, en el escenario actual. Y el resultado, creo que así está bien tipificado. Lo que pasa es que luego fallo del injerto en marginal, que pone sí. Sí, porque aquí este injerto es parcialmente funcionante. Estos son los que tenéis en la consulta que no llevan régimen basal prandial de insulina, que solo llevan una basal y funcionan bastante bien. Tienes una cierta reserva para los picos prandiales, pero tú sabes que ese páncreas... Y ya hay resistencia también. No son esos, porque esos no van bien, porque esos tendrán glicada superior a 7. Esos no son los que van bien, esos son los que tienen función buena. Esos son los que están catalogados como buenos. El marginal es el típico que hagas con bolos multidosis, pero el péptido 7 sigue saliendo ahí que no es de Pero cero, eso es la no son glicada ahí no debe ser insulinotécnicos. criterio, Pedro, porque la glicada tú la llevas más o menos al sitio según lo insistente que seas con la terapia. Es decir, un trasplante no se indica por glicada. No, pero si el tiempo en rango ya estamos por debajo del 80%, ya vamos con variabilidad. Variabilidad te lo compro. Esto, pero es el segundo punto, ¿no? Los eventos, las hipoglucemias y luego en el control glucémico tiempo en rango. Es decir, si ya tienes un tiempo en rango por debajo del 70%, el injerto ya no te funciona, lo siento. No funciona. Es que, si a pesar de la insulina, que ya está incluida en el bueno y lo pasas al marginal, y el tiempo en rango está por debajo del 70%, ahí sí, ya no significa que a pesar de A2 o otros insulinógenos... Aquí el concepto más relevante es la variabilidad. Yo no veo mucho problema con tal y como está. No, pero lo que tú quieres decir es llamar al marginal fallo, dejar esto en 3 graduaciones en lugar de 4. Sí, sí. Sí. Yo lo dejaría así, o sea, Ya fallo está. del injerto, marginal y fallo, porque al final ahora porque tenemos nuevos fármacos, pero si quieres evaluar un injerto pancreático, yo dejaría óptimo bueno como injerto funcionante y marginal y fallo como no. Que es lo que hay aquí, ¿no? Sí, pero sí, yo he sacado este tema porque quería que fuéramos bastante homogéneos. A la Es hora que si no, no se pueden comparar las series. Pues por eso mismo. Eso Entonces no nosotros, yo por ejemplo, cuando rellenamos esta base para el registro para nosotros, tener 2 gligadas por encima del 7% me da igual lo que le pongas. De este enfermo le ponemos como que ha fallado el injerto y que quede constancia que en algunos casos sabemos con un péptido C muy elevado que lo que tiene y ganancia de peso, lo que tiene ese enfermo es una diabetes tipo 2. Pero por ser coherentes con estos criterios decimos fallo del injerto. Pues lo dejamos así tal cual como está, ¿no? Pero con matiz, yo pondría glicada por encima del 7% después optimizado por un seguimiento con endocrino. Exacto. Porque si tienes diabetes tipo 2 y tienes 2 glicadas 7% y te dice, no, es que mi endocrino, es que voy al CAP y me ve la enfermera y que luego no sé qué y que no sé qué más, puedes tener 1 año y medio de 7% y tú sabes que es un tema de optimización de diabetes tipo 2. No es un problema que el injerto haya fallado, es que el paciente no está bien gestionado por un endocrino que le ponga la terapia que le toca para un diabetes tipo 2. Por eso yo pondría quizá el matiz de después de valorado y gestionado por un endocrino como mínimo durante 6 meses. O si quieres poner una línea así, porque es lo que dice Paco, una diabetes tipo 2 post-trasplante se puede manejar bien y el tema no está en la glicada, está en el manejo de su diabetes tipo 2. El tema es que esté gestionado por el endocrino y no por el enfermero del CAP, que es lo que pasa infelizmente la mayoría de veces, ¿no? Quizá podemos poner alguien. Ok. Muchas gracias.